Cordial saludos, estudiantes. En el día de hoy vamos a trabajar la clase que tiene que ver con conceptos básicos de macroeconomía. En ese orden de ideas te comento que la macroeconomía se encarga del estudio de la economía como un todo, es decir, cómo interactúan familias, empresas, Estado y sector externo. En ese sentido, lo que se quiere es identificar cómo estas interacciones logran determinar el equilibrio y la estabilidad económica. Debemos diferenciar el concepto de microeconomía al de macro. Cuando hablamos de microeconomía estudiamos las unidades económicas decisorias de forma aislada, independiente, mientras que cuando hablamos de macroeconomía hacemos el estudio de todos esos agentes económicos pero interactuando de manera global. Como segundo, tenemos que la microeconomía busca el bienestar de una sola parte de la sociedad, es decir, de los empresarios y de los consumidores, mientras que en la macroeconomía se busca el bienestar de todos los participantes de la economía. La macroeconomía se orienta hacia estudios de magnitudes globales tales como el ingreso nacional, es decir, la sumatoria de todos los ingresos individuales de las personas, el consumo total, es decir, cuánto consume cada una de las familias, cuánto consume el Estado, cuánto consume el sector externo. También tenemos aquí variables como exportaciones e importaciones, es decir, las exportaciones como la venta de bienes y servicios hacia el exterior y las importaciones, las compras de ellas. También tenemos aquí el estudio de las finanzas públicas, es decir, el gasto y los ingresos del gobierno, cómo el gobierno genera una serie de tributos para generar ciertos impuestos, generar ingresos y cómo se gastan esos ingresos. Es decir, la inversión pública, el tema de la inversión social, el tema de la infraestructura, el tema de los gastos de funcionamiento del Estado, entre otros. Hablemos ahora de los componentes del análisis macroeconómico. Como primer componente tenemos la teoría de los agregados. Cada día vemos en los noticieros estadísticas sobre el precio del dólar, sobre el precio del barril de petróleo, sobre la tasa de desempleo, sobre la tasa de inflación y nos preguntamos, ¿cómo hace el gobierno para saber esos indicadores? ¿Cómo los mide? Bueno, te comento, hay una teoría económica que hace referencia a estos indicadores, que es la teoría de los agregados. Y eso se mide a través de la contabilidad nacional. Y lo que se busca es valorar cómo está el país en términos de esos indicadores económicos a través de la medición de esas variables macroeconómicas. Es decir, cómo está el desempleo, cómo está la inflación, cómo están las exportaciones, cómo están las importaciones, cómo están las necesidades básicas insatisfechas, entre otros. El segundo componente es la teoría general del equilibrio y del crecimiento, que lo que busca es garantizar el pleno empleo de los recursos productivos. En este orden de ideas, lo que busca es determinar las condiciones para que se dé el desarrollo económico, de tal manera que las personas reciban ese crecimiento económico de los países. Y obviamente eso amerita pues estudios sobre finanzas, sobre la moneda, sobre las relaciones internacionales, sobre aspectos geopolíticos, entre otros. Considerando lo anterior, se tiene entonces que la macroeconomía estudia todo lo que tiene que ver con la economía a nivel global, las expansiones, las recesiones, las tasas de inflación, las tasas de desempleo, y se ocupa tanto del crecimiento a corto plazo como el crecimiento a largo plazo. Se ocupa también de las fluctuaciones del ciclo económico, entender por qué hay crisis, entender cómo se hace un país para que crezca económicamente, entender cuándo hay periodos de recuperación, cuándo hay periodos de auge, cuándo hay periodos de recesión económica. Todo eso lo explica a través de la macroeconomía. Ahora, de manera particular, se tiene que, a nivel de la economía, existe una serie de problemas relacionados con inflación, relacionados con el desempleo, relacionados con los déficits públicos, relacionados con los déficits en la balanza de pago, entre otros. Ahora, en ese orden de ideas, ¿qué hay que hacer? Pues le compete al gobierno implementar medidas económicas. ¿Y cómo lo hace? A través de una serie de políticas. Tales como la política fiscal, la política monetaria, la política de renta, la política de comercio exterior. Entonces, en ese sentido, el Estado interviene, a través de su gobierno, interviene en la actividad económica buscando implementar recetas, medidas para frenar esa serie de malestares económicos que frenan el crecimiento. Existen unas preocupaciones fundamentales de la macroeconomía, las cuales son: ¿por qué a veces disminuye la producción? ¿Y cómo puede reducirse el desempleo? ¿Qué pasa muchas veces? Hay mano de obra no ocupada que está siendo subutilizada. Se pierde una producción potencial, pues si esa mano de obra estuviese ocupada, el país produjera bienes y servicios, alimentos, produjera servicios, produjese una cantidad de bienes que son necesarios para
el bienestar de la sociedad en general. De igual manera, otra preocupación es cómo pueden mantenerse estables los precios, es decir, cómo mantener estable la tasa de inflación y cómo puede mantenerse controlada. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces en la economía los precios se disparan. Las personas ven con preocupación que cuando van a comprar un producto, este ha subido de precio y ya lo que ganan no les alcanza para comprar aquellos bienes y servicios que necesitan para su sustento. Es decir, hay un descontrol en los precios y eso hace que se dé una inestabilidad económica a nivel general. Y la tercera preocupación es cómo puede un país aumentar su tasa de crecimiento económico. Aquí lo que se quiere es identificar aquellas estrategias que permiten que se potencialice la producción. Es decir, que cada vez más se incremente los bienes y servicios que la economía produce. Resolver esas preocupaciones nos lleva al logro de unos objetivos que busca la economía y es elevado nivel de producción y una rápida tasa de crecimiento. Esto se refleja ¿qué? En el indicador económico Producto Interno Bruto. Otro objetivo es elevado nivel de empleo. Otro objetivo sería entonces también bajo nivel de desempleo involuntario. ¿Qué significa esto? Hombre, que todo aquel que busque trabajo lo encuentre. Toda aquella persona que haga parte de la población económicamente activa, pues tenga la posibilidad de conseguir un empleo acorde a su perfil, a su cualificación. Y también se quiere una estabilidad en el nivel de precio con libre mercado. ¿Esto qué significa? Que el consumidor y el productor tengan claro de que los precios no se le van a disparar y van a afectar sus finanzas. ¿Cómo valorar si al país le está yendo bien en términos económicos? Pues muy fácil. Esto se hace revisando tres indicadores importantes. El primero es la tasa de inflación, es decir, qué tanto han incrementado los precios de los bienes y servicios de un periodo a otro. Segundo, la tasa de crecimiento de la producción, es decir, revisar el incremento en el Producto Interno Bruto en términos reales, es decir, qué tanto la cantidad de bienes y servicios físicos producidos ha aumentado. Y tercero, tasa de desempleo, es decir, cuántas personas están buscando empleo y no lo encuentran y que hacen parte de la población económicamente activa. Es de anotar que si una persona estudia, esa persona no puede ser considerada desempleada porque él está en procura de mejorar su perfil laboral para más adelante conseguir un empleo de mejor calidad. Entre estas variables macroeconómicas más importantes existen ciertas relaciones. La primera relación que vamos a describir es la relación entre el crecimiento y el desempleo. ¿Qué pasa cuando un país aumenta su cantidad de bienes y servicios producidos? Pues uno que espera que el desempleo caiga. Esto es así siempre y cuando la mayor producción no se dé gracias al uso intensivo en tecnología, sino que también se utilice buena mano de obra. Segunda relación, la inflación y el crecimiento económico. ¿Qué pasa muchas veces cuando el país crece en términos económicos? Hay bonanza de ingresos, hay mucho empleo. Y esto en la mayoría de los casos se traduce en mayor inflación. ¿Por qué? Porque la gente comienza a tener ingresos y comienza a comprar de manera desaforada. Eso hace que se produzca inflación. Por eso es que el crecimiento económico tiene que ser consecuente con la mayor cantidad de bienes y servicios producidos, con el mayor incremento en dinero. Es decir, que no hay un desfase entre la cantidad de dinero que hay y la cantidad de mercancías. En la tercera relación hay una disyuntiva entre las dos variables macroeconómicas, inflación y desempleo. ¿Qué esperas tú? Hombre, si hay bastante empleo, la gente tiene mucho dinero, gasta. En ese caso la tasa de desempleo baja, pero eso hace que se dispare la inflación. Caso contrario, si un gobierno procurando bajar la inflación restringe el circulante monetario, eso hace que la demanda de bienes y servicios baje y por ende se produzca más desempleo. Estas tres variables macroeconómicas, inflación, desempleo y tasa de crecimiento, se reflejan en el ciclo económico. ¿Qué es el ciclo económico? Es un periodo de expansión y recesión en torno a la senda tendencial de producción. ¿Qué significa esto? La economía, si se produce con todos los recursos productivos, debería ir en incremento con el paso de los tiempos. ¿Por qué? Porque hay más mano de obra, con el incremento de la población, hay más tecnología con los avances tecnológicos y con el avance del conocimiento hay un mejor uso de los recursos productivos. ¿Esto es así? Pues no, debería ser así. Pero muchas veces la economía se produce más de lo que debería producirse porque hay un uso intensivo de los recursos productivos y otras veces se utiliza menos de lo que debería producirse. Es decir, hay un uso inadecuado de los recursos productivos, entonces la economía está por debajo. Eso hace parte de la economía, la economía es cíclica.
Como lo mencioné anteriormente, la economía debería darse cierto nivel de producción dado los recursos existentes. Pero también mencioné que ese nivel de producción no siempre se da. Muchas veces la economía está por encima, muchas veces la economía está por debajo de lo que debería producir. Eso se conoce con el nombre de brecha de la producción. Finalmente, ¿qué tenemos que entender? Que la macroeconomía se encarga del estudio de los agentes económicos, cómo ellos interactúan y cómo esa interacción genera una serie de variables macroeconómicas. ¿Quiénes son esos agentes? Las familias. ¿Quiénes son las familias? Nosotros, los consumidores. Las empresas. ¿Quiénes son las empresas? Las unidades de producción que cogen los factores productivos, los combinan y obtienen bienes y servicios. Está también el Estado como gobierno central que regula las actividades económicas entre familias y empresas. Y está el sector externo, que son todas aquellas familias, todas aquellas empresas y todos aquellos estados o gobiernos que están por fuera del país y que de una u otra manera tienen relación hoy, considerando que hoy por hoy se tiene una economía global.